Dicen que Pablo Escobar no creía en el amor, hasta que apareció ella. Una joven que no solo robó su corazón, sino que marcó un antes y un después en la vida del hombre más temido de Colombia. Quédate hasta el final, porque lo que pasó cambiará todo lo que creías saber sobre él. Era una tarde calurosa en Medellín, de esas en las que el sol parece quedarse colgado en el cielo más tiempo del necesario. Pablo se encontraba en uno de sus clubes privados, revisando papeles, escuchando el murmullo de sus hombres y el sonido lejano de la música que salía desde una radio en la esquina. Los días, para él, estaban llenos de cálculos fríos, reuniones estratégicas y decisiones que podían costar vidas. En ese mundo, no había espacio para distracciones sentimentales, o al menos eso creía. Pero todo cambió cuando la vio por primera vez. No fue en una fiesta ostentosa ni en un evento social lleno de lujos, sino en una visita que Pablo realizó a una pequeña fundación de barrio. Había donado dinero para mejorar la cancha de fútbol y entregar uniformes a los niños. Entre el grupo de voluntarios que organizaban el evento, estaba ella, una joven de cabello oscuro, sonrisa amplia y mirada limpia, como si todavía no hubiera visto lo peor del mundo. No llevaba joyas, ni ropa llamativa. Tenía una blusa sencilla, un pantalón desgastado y un aire de autenticidad que contrastaba con todo lo que lo rodeaba. Pablo, acostumbrado a mujeres que buscaban impresionar o llamar su atención con lujos, sintió algo diferente. No fue una atracción inmediata de esas que nacen de la apariencia, fue otra cosa, una sensación extraña, como si aquella joven pudiera ver más allá del hombre poderoso y peligroso que tenía enfrente. Ella no se inmutó al estrecharle la mano. No sonrió de manera exagerada ni buscó impresionar. Simplemente dijo: «Gracias por ayudar a los niños. Ellos lo necesitan más de lo que imagina». Sus palabras eran simples, pero en Pablo resonaron como un eco inesperado. Se encontró mirándola más tiempo del que debía, siguiendo el movimiento de sus manos mientras organizaba cajas de balones, escuchando su voz cuando daba instrucciones a los demás voluntarios. Al caer la tarde, mientras él se despedía, notó que ella no se acercaba para pedirle nada, no buscaba una foto ni un favor. Fue él quien se acercó y le preguntó su nombre. Ella respondió con calma: «Isabela». A partir de ese día, Pablo no pudo sacarla de su mente. No entendía por qué. Estaba acostumbrado a cerrar capítulos rápido, a que las personas entraran y salieran de su vida sin dejar huella. Pero con Isabela era distinto. No era solo atracción, era curiosidad. ¿Quién era esta joven que no parecía impresionarse con su dinero ni intimidarse con su fama? Pasaron semanas antes de que volvieran a encontrarse, pero Pablo se encargó de que así fuera. Hizo otra donación a la fundación, esta vez más pequeña, pero con la excusa perfecta para aparecer. Ella estaba ahí, de nuevo con su ropa sencilla y su actitud serena. Esta vez, Pablo decidió quedarse más tiempo, conversando con ella sobre los niños, sobre la vida en los barrios y sobre sus sueños. Isabela hablaba con pasión de su trabajo social. No mencionaba lujos, viajes ni ambiciones materiales. Soñaba con abrir un centro educativo para jóvenes en riesgo, algo que les permitiera aprender un oficio y escapar de las calles. Pablo, acostumbrado a tratos donde el interés personal dominaba, sintió que esta mujer vivía en un universo completamente distinto al suyo. Ese contraste lo cautivó. Y aunque él no era hombre de confesar sentimientos, comenzó a buscar pretextos para verla: donaciones, reuniones comunitarias, visitas casuales a la fundación. Pero lo más extraño era cómo Isabela lo trataba. No lo adulaba, no le temía, pero tampoco lo desafiaba. Simplemente lo miraba como a cualquier otra persona. Pablo, acostumbrado a que su sola presencia generara tensión, sentía que con ella podía bajar la guardia. No sabía aún que esa aparente calma iba a arrastrarlo hacia una historia que no se parecería a nada que hubiera vivido antes. Una historia en la que, por primera vez en años, su corazón iba a pesar más que su ambición, y que lo llevaría a tomar decisiones que incluso sus hombres más cercanos no entenderían. El segundo encuentro entre Pablo e Isabela marcó el verdadero inicio de lo que sería una relación tan inesperada como peligrosa. Esa tarde, la fundación había organizado un pequeño evento cultural en el barrio: música, baile, comida sencilla y risas de niños corriendo por todas partes. Pablo llegó con un par de escoltas discretos, intentando no llamar demasiado la atención, aunque era imposible pasar inadvertido. Isabela lo vio acercarse y lo saludó con la misma naturalidad que la primera vez. «Me sorprende verlo aquí otra vez», dijo, levantando una ceja. «Digamos que, me gusta ver dónde termina mi dinero», respondió él, con una media sonrisa. Era una excusa pobre, y ambos lo sabían. Sin embargo, ella no lo presionó ni le preguntó nada.
Simplemente lo invitó a sentarse en una banca de madera mientras los niños hacían una presentación de música folclórica. Pablo escuchaba las canciones, pero su mirada volvía una y otra vez hacia Isabela. Ella reía con facilidad, aplaudía con entusiasmo, y de vez en cuando se agachaba para hablar con alguno de los pequeños, siempre con esa dulzura que parecía ajena al mundo violento en el que él vivía. Cuando el evento terminó, Pablo se ofreció a llevarla a su casa. Ella, después de dudar un segundo, aceptó. El trayecto fue silencioso al principio, hasta que ella rompió el hielo. Usted sabe que su fama lo precede, ¿verdad? ¿Y eso es bueno o malo? Preguntó él, curioso. Depende. Si la usa para ayudar, es bueno. Pero si la usa para hacer daño, bueno, ya sabe lo que pienso. Esa respuesta, tan directa, lo desconcertó. Pocas personas se atrevían a hablarle así. No hubo miedo en su tono, pero sí una firmeza que le dejó claro que Isabela no era de las que bajaban la mirada ante la autoridad o el poder. Esa noche, Pablo regresó a su casa pensando en sus palabras. No recordaba la última vez que alguien le había hablado sin interés ni temor. Sentía que ella no buscaba algo de él, y eso, paradójicamente, lo hacía querer darle todo. En los días siguientes, Pablo empezó a enviar discretos apoyos a la fundación: comida, material escolar, ropa para los niños. Siempre lo hacía de manera anónima, aunque sabía que ella sospechaba de dónde venía todo. Y cada vez que se encontraban, las conversaciones se volvían más personales. Isabela le contaba sobre su infancia difícil, sobre cómo había perdido a sus padres a temprana edad y había crecido cuidando de sus hermanos menores. En una de esas charlas, Pablo le confesó algo que rara vez decía en voz alta. Yo también crecí sin mucho. No me gusta recordar algunos momentos, pero sé lo que es tener hambre y no poder hacer nada. Tal vez por eso ayuda, dijo ella. O tal vez por eso hice cosas que no debía, respondió él, bajando la voz. Hubo un silencio cargado de entendimiento. Isabela no lo juzgó, pero tampoco lo justificó. Simplemente lo miró, como si tratara de ver el verdadero Pablo más allá de las historias que corrían por Medellín. Con el tiempo, comenzaron a pasar más horas juntos. No eran citas convencionales. A veces se encontraban en la fundación, otras en alguna finca alejada, donde podían caminar y hablar sin interrupciones. Pablo, sorprendentemente, se descubrió contándole cosas de su vida que ni sus socios más cercanos sabían, sus miedos, sus dudas, sus contradicciones. Pero también sabía que ese acercamiento era un riesgo. No solo por el peligro que representaba para ella estar relacionada con él, sino porque empezaba a sentir que su poder y su mundo oscuro podían ensuciar algo que parecía puro. Una noche, después de cenar juntos, Pablo le entregó una pequeña caja. Dentro había un collar de oro con un colgante sencillo. Isabela lo miró, pero no lo tomó. Es hermoso, pero no puedo aceptarlo, dijo. ¿Por qué? Preguntó él, sin ocultar su sorpresa. Porque no quiero que piense que estoy aquí por eso. Si voy a estar en su vida, es porque me importa usted, no lo que pueda darme. Esa respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier traición que hubiera vivido. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara un regalo suyo. En su mundo, el dinero abría todas las puertas, menos la de ella. Y en ese momento, Pablo entendió algo: lo que sentía por Isabela no era un simple capricho. Era una conexión real, una que lo hacía querer ser un hombre distinto. Sin embargo, sabía que el mundo en el que vivía no permitía cambios fáciles. Los enemigos acechaban, la presión de su organización no daba respiro, y cualquier debilidad podía costarle caro. Aún así, no podía apartarse de ella. Lo que Pablo no sabía era que ese vínculo, por más puro que fuera, iba a ser puesto a prueba. Y que, en medio de esa prueba, tendría que elegir entre proteger a Isabela o proteger su imperio. La relación entre Pablo e Isabela comenzó a transformarse en un secreto a voces dentro de su círculo más cercano. Sus hombres de confianza sabían que esa joven no era como las demás mujeres que habían pasado por su vida. No buscaba lujos, no pedía favores y, sobre todo, no mostraba miedo al mirarlo a los ojos. Pero, para el mundo exterior, su vínculo debía mantenerse invisible. Pablo sabía que cualquier enemigo, ya fuera de los carteles rivales o del propio gobierno, aprovecharía cualquier debilidad para dañarlo. Y Isabela, sin quererlo, se había convertido en su punto más vulnerable. Una tarde, mientras conversaban en una de las fincas, ella le preguntó directamente: «Pablo, ¿usted alguna vez ha pensado en dejar todo esto?» Él soltó una pequeña risa, aunque no por burla, sino por la sorpresa de la pregunta. «Más veces de las que imaginas», admitió. «Pero salir no es tan fácil como parece. Aquí no hay jubilación.
Siempre hay una forma, si realmente se quiere, respondió ella con firmeza. Esas palabras se le quedaron grabadas. Tal vez porque, en el fondo, él sentía que tenía razón. Sin embargo, también sabía que el precio de dejarlo todo podía ser su propia vida. Los días pasaron y Pablo se encontró a sí mismo reorganizando su tiempo para verla. Entre reuniones y movimientos estratégicos, siempre encontraba un hueco para escaparse y compartir un par de horas con ella. Lo curioso era que esos momentos no estaban llenos de conversaciones sobre negocios ni de escenas románticas exageradas. Simplemente hablaban, sobre libros, sobre la niñez, sobre las cosas que cada uno soñaba cuando era pequeño. Isabela tenía una habilidad única para hacerlo olvidar, aunque fuera por un instante, que era uno de los hombres más buscados del mundo. Pero la calma nunca dura demasiado en la vida de alguien como Pablo Escobar. Una noche, mientras cenaban en una casa apartada, uno de sus hombres irrumpió en la habitación con el rostro tenso. «Patrón, tenemos un problema. La policía está haciendo operativos cerca de aquí». Pablo reaccionó de inmediato. «Preparen todo. Isabela, tú vienes conmigo». Ella, aunque sorprendida, no mostró pánico. Subieron a un vehículo blindado y tomaron una ruta secundaria para evitar los retenes. Durante el trayecto, Pablo le tomó la mano y le dijo: «Ahora entiendes por qué te decía que no es fácil salirse. Este mundo siempre te alcanza». Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Isabela permaneció en silencio unos minutos. Luego lo miró y dijo: «Pablo, yo sé que no puedo pedirte que cambies de un día para otro, pero si sigues así, un día no voy a poder protegerte ni protegerme». Él asintió. No era una promesa, pero era una aceptación de que ella tenía razón. En los días siguientes, Pablo comenzó a notar algo extraño. Había personas siguiendo a Isabela. Al principio pensó que era paranoia, pero sus escoltas confirmaron que efectivamente había movimientos sospechosos cerca de la fundación y de los lugares que ella frecuentaba. Fue entonces cuando comprendió que su relación ya no era tan secreta como él creía. Y eso, en su mundo, era una sentencia. Decidió actuar antes de que algo malo ocurriera. Una tarde, la citó en un café del centro, un lugar público donde nadie esperaría verlo. Allí, con un tono más serio de lo habitual, le dijo: «Isabela, tal vez lo mejor es que no nos veamos por un tiempo». Ella lo miró confundida. «¿Por qué?». «Porque hay gente que quiere hacerme daño, y si saben que te importa, irán por ti». Isabela respiró hondo y lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. «No me parece justo que decidas por mí. Sé con quién estoy, y sé lo que implica». Pero Pablo no cedió. Ese día se separaron sin un adiós definitivo, pero con un silencio pesado que ambos sintieron como un muro entre los dos. Esa noche, Pablo no pudo dormir. En su mente se repetían imágenes de ella, su risa, su mirada. Se dio cuenta de que, en un mundo donde casi todo lo podía comprar o controlar, lo único que realmente lo hacía sentirse humano era ella. Y fue entonces cuando tomó una decisión. No iba a dejar que el miedo lo alejara de lo que consideraba lo más valioso que tenía. Lo que Pablo no sabía, era que en los días que seguirían, un evento inesperado pondría a prueba no solo su amor por Isabela, sino su capacidad para mantenerla a salvo en medio de un juego donde la vida y la muerte se decidían en cuestión de segundos. Los días posteriores a su última conversación estuvieron cargados de tensión. Pablo, aunque intentaba seguir con su rutina de reuniones y decisiones estratégicas, no podía dejar de pensar en Isabela. Cada vez que recibía un reporte de seguridad, temía escuchar su nombre. Cada vez que sonaba el teléfono, imaginaba una mala noticia. La paranoia no era infundada. Sus hombres de confianza confirmaron que, efectivamente, varios desconocidos habían estado preguntando por ella en el barrio. No era gente común, tenían el porte y la actitud de informantes. El patrón entendió que alguien, quizá un enemigo o un rival, había descubierto que Isabela era importante para él. Un atardecer, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada en una finca segura, Álvaro, uno de sus escoltas más antiguos, entró con el rostro serio. «Patrón, encontramos a dos tipos rondando la fundación donde trabaja la muchacha. No llevaban armas, pero claramente estaban vigilando. Lo sacamos de ahí, por ahora». Pablo dejó el papel que tenía en las manos y lo miró fijamente. «Por ahora no me sirve, Álvaro. Necesito que desaparezcan, y que nadie vuelva a acercarse a ella». La voz de Pablo tenía ese tono helado que sus hombres sabían interpretar como una orden sin margen para discutir. Sin embargo, en esta ocasión había algo distinto. No hablaba de proteger un cargamento, ni un negocio, hablaba de proteger a una persona que le importaba de verdad. Esa noche,
Pablo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Fue personalmente a buscar a Isabela. La encontró en la fundación, revisando papeles y organizando donaciones de ropa. Cuando lo vio, su primera reacción fue una mezcla de sorpresa y alivio. Pablo, no esperaba verte. Vámonos, Isabela. Ahora. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? No hay tiempo para explicaciones largas. Estás en peligro y no pienso dejar que te pase nada. Aunque desconfiada, Isabela aceptó. Subieron a un vehículo y tomaron una ruta apartada. Durante el camino, él le explicó la situación. Alguien la estaba vigilando, probablemente para llegar a él. La expresión de Isabela cambió de preocupación a algo más cercano a la indignación. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a desaparecer a todo el que se me acerque? Preguntó, mirándolo directamente. Si es necesario, sí, respondió Pablo sin dudar. Esa respuesta la dejó en silencio. No porque no esperara algo así de él, sino porque comprendió que, en su mundo, la protección no se daba con policías ni denuncias, sino con acciones definitivas. Llegaron a una casa escondida entre montañas, una de esas propiedades que no aparecían en ningún registro. Allí, Pablo le pidió que se quedara por unos días mientras sus hombres limpiaban la situación. Los días siguientes fueron extraños. Aislados del mundo, Pablo e Isabela pasaban las horas conversando, cocinando juntos y caminando por el terreno. Para cualquiera podría haber parecido una escapada romántica, pero para ellos, era un encierro necesario. Sin embargo, esa calma tensa se rompió una noche. Mientras cenaban, un disparo resonó a lo lejos, seguido de gritos de alerta. Los guardias entraron corriendo. Patrón, intentaron entrar por el camino de atrás. Pablo se levantó de inmediato y ordenó cerrar todos los accesos. No era un simple ataque improvisado, era un mensaje. Alguien estaba dispuesto a desafiarlo en uno de sus lugares más seguros. Después de asegurarse de que Isabela estaba a salvo en una habitación blindada, Pablo reunió a sus hombres. Quiero nombres. Quiero saber quién tuvo la osadía de hacer esto y quién les dio la información. En menos de 24 horas, los informes llegaron. No eran rivales directos del cartel, sino un grupo pequeño que buscaba llamar la atención de sus enemigos más grandes. Atacar a alguien cercano a Pablo era, para ellos, una forma de ganar notoriedad. Esa información encendió en Pablo algo que Isabela no había visto antes, un furor silencioso, más peligroso que cualquier grito o amenaza. Sabía que tomaría medidas drásticas. Cuando finalmente la situación estuvo bajo control, Pablo volvió a la habitación donde ella lo esperaba. Su mirada se suavizó al verla. Ya puedes volver a tu vida normal, si es que después de esto quieres seguir en ella, dijo con una media sonrisa. Isabela lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Pablo, no sé si algún día podré acostumbrarme a tu mundo, pero tampoco puedo negar lo que siento. Esa confesión lo golpeó más que cualquier balazo. Por primera vez, comprendió que amar a alguien en su posición no solo era un riesgo para el otro, sino un riesgo para sí mismo. Porque, en un mundo donde todo se medía en poder y control, Isabela era lo único que podía hacerlo dudar, y eso lo volvía vulnerable. Aún así, en lugar de alejarse, Pablo decidió aferrarse más a ella. Sabía que en algún momento tendría que pagar un precio por esa decisión, pero también sabía que, hasta entonces, no pensaba dejarla ir. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, en muy poco tiempo, un giro inesperado los pondría frente a la prueba más dura de sus vidas, una que ni siquiera el hombre más temido de Colombia podría controlar por completo. Los días que siguieron al intento de intrusión en la finca marcaron un cambio invisible pero profundo en la manera en que Pablo y su gente operaban. Hasta ese momento, las medidas de seguridad alrededor de Isabela eran firmes, pero discretas. Ahora, cada salida suya estaba acompañada por 2 vehículos, un radio encendido en todo momento y ojos vigilantes en cada esquina que pisaba. Pablo había ordenado personalmente esa operación. No delegó los detalles. Revisó las rutas, preguntó por cada escolta, incluso se aseguró de que hubiera hombres encubiertos entre los vecinos de la fundación donde trabajaba. Isabela, al principio, soportaba el peso de esa vigilancia con paciencia. Pero pronto comenzó a sentirse atrapada. Ir a comprar pan era una coreografía de autos que se adelantaban, otros que bloqueaban calles, y un flujo constante de miradas duras que no entendían de sonrisas. Una tarde, decidió hablar con él. Lo encontró en una de sus casas, rodeado de mapas y documentos. Pablo, no puedo vivir así. No soy una prisionera. Él la miró, sin levantar la voz. No eres una prisionera. Eres lo más valioso que tengo. Y no pienso perderte. Isabela respiró hondo.
¿Y si te dijera que no quiero protección? Que prefiero arriesgarme a vivir tranquila antes que sentirme asfixiada. Pablo sonrió, pero no con alegría. Eso suena muy bonito, hasta que te das cuenta de que los riesgos en mi mundo no son hipotéticos. No se trata de si te pasará algo, sino de cuándo. A pesar de las palabras, él no dejó de pensar en lo que ella había dicho. Porque, aunque su instinto de control era absoluto, una parte de él entendía que proteger a alguien no debía significar quitarle su libertad. Pero esa reflexión no tuvo mucho tiempo para madurar. 3 noches después, uno de sus hombres irrumpió en su oficina con una expresión alarmante. «Patrón, tenemos un problema». Le contó que habían interceptado una conversación en la que se mencionaba a Isabela como la llave para hacer caer a Pablo. El plan era simple y letal: secuestrarla, grabar un mensaje forzando a Pablo a presentarse en un lugar específico y allí tenderle una emboscada. Pablo se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «¿Quién?» «Creemos que son los del grupo que intentó entrar a la finca, pero ahora tienen apoyo de gente más grande». En cuestión de minutos, la finca donde Isabela se encontraba quedó rodeada por un anillo de seguridad. Pablo, contra las recomendaciones de todos, decidió ir él mismo. No confió en que le dieran reportes, quería verla con sus propios ojos. Cuando llegó, la encontró en la sala, con 2 escoltas nerviosos a cada lado. Ella, al verlo, se levantó y se acercó. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, cansada de no obtener respuestas claras. «Pasa que hoy no sales de aquí, y esta noche tampoco duermes sola», dijo él, y aunque intentó sonreír, había en su mirada algo que no admitía discusión. Durante esa noche, el peligro parecía tangible. En cada ruido afuera, en cada motor que se acercaba, los guardias se tensaban. A las 2 de la madrugada, un perro empezó a ladrar con furia. Minutos después, un estruendo de disparos rompió la calma. Los atacantes habían elegido el flanco más vulnerable, una zona boscosa con poca iluminación. No llegaron lejos. Los hombres de Pablo estaban preparados y repelieron el intento antes de que se acercaran a la casa. Pero el mensaje estaba claro. Quien fuera que los dirigía, no tenía miedo de provocar directamente al hombre más temido de Colombia. Esa madrugada, mientras Isabela dormía en una habitación protegida, Pablo salió al porche con un cigarro en la mano. Su mente no estaba en los atacantes, sino en lo que Isabela significaba para él. En cómo, sin proponérselo, ella se había convertido en un punto débil que sus enemigos sabían que podían aprovechar. Al amanecer, tomó una decisión que le costó más que cualquier negocio o territorio perdido. Entró en la habitación y la despertó suavemente. «Isabela, nos vamos». «¿A dónde?», preguntó, todavía somnolienta. «Lejos, muy lejos. A un lugar donde mi sombra no pueda alcanzarte». Ella lo miró, confundida. «¿Y tú?». «Yo no puedo ir». Isabela se sentó en la cama, intentando procesar sus palabras. «¿Me estás alejando?». «Te estoy salvando», dijo él, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se quebró. No fue una conversación larga. Pablo no estaba acostumbrado a explicar sus decisiones cuando sabía que eran definitivas. Llamó a 2 de sus hombres más confiables y les dio instrucciones precisas. Isabela viajaría bajo otra identidad, con recursos suficientes para empezar de nuevo. En el trayecto hacia el aeropuerto clandestino, ninguno habló mucho. Ella miraba por la ventana, como memorizando cada paisaje. Él, con las manos cruzadas, luchaba contra la urgencia de decirle que se quedara, aunque eso significara ponerla en riesgo. Cuando llegó el momento de despedirse, Pablo se limitó a abrazarla. Un abrazo largo, silencioso, cargado de cosas que no podían decirse. «No mires atrás», susurró. La vio subir al avión y desaparecer entre las nubes. Y aunque su corazón se sentía más vacío que nunca, supo que había hecho lo correcto. Pero lo que Pablo no sabía, era que ese adiós no sería para siempre. El destino, caprichoso y cruel, encontraría la manera de volver a poner a Isabela en su camino. Y la próxima vez, el precio sería mucho más alto. El avión que llevaba a Isabela desapareció en el horizonte, dejando a Pablo solo en aquella pista clandestina, rodeado del silencio de sus hombres que evitaban mirarlo directamente. Él no era un hombre que mostrara debilidad, pero esa noche, al regresar a su hacienda, no dio órdenes, no hizo llamadas, no revisó cuentas. Se encerró en su despacho, encendió un cigarro y dejó que el humo llenara el aire mientras sus pensamientos lo asfixiaban más que cualquier enemigo. Para Pablo, las despedidas siempre habían sido definitivas. En su mundo, dejar ir significaba asumir que esa persona ya no existía. Pero con Isabela, había algo distinto. Su imagen no desaparecía de su mente, la forma en que sonreía,
el modo en que lo miraba sin temor, como si viera al hombre y no al mito. Pasaron semanas. La rutina del cartel continuaba, negocios, reuniones, amenazas, ajustes de cuentas. Sin embargo, un detalle empezó a incomodarlo. Los ataques que habían motivado la partida de Isabela se detuvieron. Ningún intento, ninguna amenaza directa. Era como si los enemigos que la querían usar como carnada hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Eso lo inquietó más que cualquier bala. Pablo entendía perfectamente cómo funcionaba la guerra. Cuando un enemigo se quedaba callado, no significaba paz, significaba que estaba planeando algo peor. Un mes después, recibió una noticia inesperada. Uno de sus informantes en Ecuador reportó haber visto a una mujer que coincidía exactamente con la descripción de Isabela. Estaba trabajando en un pequeño café, con otro nombre, lejos del lujo, lejos de las miradas. Pablo no reaccionó de inmediato. Ordenó que la vigilaran discretamente, sin acercarse. Pero la calma duró poco. 2 semanas después, los mismos hombres que habían intentado capturarla en Colombia aparecieron en la ciudad donde ella estaba. El patrón lo entendió al instante, su plan había fallado, y ahora iban a intentar terminar lo que empezaron, incluso fuera del país. La decisión fue automática. «Preparen el avión», dijo, apagando su cigarro con fuerza. El viaje fue rápido, pero cada minuto le pesaba. No se trataba de negocios, ni de poder, ni de orgullo. Esta vez, se trataba de proteger a alguien que había decidido alejar para salvarla, y que ahora estaba nuevamente en peligro. Llegó de noche, acompañado por 3 hombres. El café donde ella trabajaba estaba cerrado, pero en la parte trasera se veía una tenue luz. Pablo esperó en la calle, dentro de un coche sin placas, observando. De pronto, una furgoneta oscura se estacionó frente al local. 4 hombres bajaron rápidamente. En cuestión de segundos, se activó el instinto. Pablo y los suyos salieron del coche, armas en mano. El primer disparo rompió el silencio de la calle. Los atacantes no esperaban encontrar resistencia y retrocedieron, pero uno logró forzar la puerta trasera del local antes de caer herido. Pablo entró y la vio. Isabela estaba contra la pared, con los ojos muy abiertos, respirando rápido. «¿Qué haces aquí?», dijo ella, sin poder disimular la mezcla de miedo y sorpresa. «Te dije que no miraras atrás, pero no podía dejar que te pasara nada», respondió él, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. El tiroteo afuera se intensificó. Pablo la cubrió con su propio cuerpo mientras retrocedían hacia la salida lateral. Uno de sus hombres abrió fuego, cubriendo la retirada. Llegaron al coche y partieron a toda velocidad. Durante el trayecto, Isabela lo miraba fijamente. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgarte así?». Pablo la miró de reojo. «Porque hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede reemplazar». Esa noche, en una casa segura, hablaron por horas. Isabela le confesó que al principio había sentido rabia por cómo la alejó, pero también entendía que lo hizo para protegerla. Pablo, por su parte, admitió que desde que ella se fue, cada decisión había sido más fría, más automática, como si una parte de él hubiera quedado vacía. Al amanecer, la conversación se tornó seria. «Si vuelves conmigo, ya no habrá salidas fáciles», dijo él. «Serás parte de mi vida, y de todo lo que eso significa». Ella respiró hondo. «Pablo, mi vida ya cambió el día que te conocí». Fue así como Isabela regresó a Colombia. Pero esta vez, su papel no sería el de una espectadora protegida. Pablo la integró en áreas donde podía trabajar en fundaciones, proyectos sociales, usando recursos del cartel para causas que a ella le importaban. Por primera vez, su mundo y el de él parecían encontrar un punto de equilibrio. No obstante, esa nueva etapa también despertó nuevas enemistades. Algunos socios no veían con buenos ojos que una mujer tuviera tanta cercanía e influencia sobre el patrón. Se empezaron a escuchar rumores, susurros sobre traiciones, advertencias de que el amor, en ese mundo, era una debilidad que siempre se pagaba cara. Pero Pablo, testarudo como siempre, no escuchaba. Y aunque sabía que el destino de los suyos rara vez terminaba en paz, decidió vivir esos días como si fueran los últimos. Porque en el fondo, entendía que había encontrado algo que ni el poder, ni la violencia, ni el miedo podían darle, un motivo para ser más que un hombre temido. Sin embargo, el reloj del destino seguía corriendo. Y pronto, el precio de proteger ese amor sería más alto de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a imaginar. Los días siguientes al regreso de Isabela fueron como un paréntesis en la vida de Pablo Escobar. A pesar de que el cartel seguía operando con la misma intensidad de siempre,
El patrón parecía encontrar pequeños espacios para cosas que antes no le importaban: desayunar juntos en la terraza, pasear a caballo por la hacienda Nápoles, o sentarse a ver películas antiguas en la sala de proyección privada. Isabela, lejos de ser una sombra en su mundo, comenzó a involucrarse activamente en sus proyectos sociales. Visitaba barrios humildes, llevaba alimentos, gestionaba medicinas, financiaba becas para niños. Aquello no era nuevo para Pablo, él ya había hecho cosas así, pero lo que sí era distinto era el propósito. Antes, sus ayudas eran parte de una estrategia para ganar lealtad. Ahora, con ella, empezaban a tener un sentido más humano. Sin embargo, en el negocio del narcotráfico, cualquier cambio era observado con lupa. Los socios más duros, aquellos que veían todo desde la óptica del dinero y la supervivencia, empezaron a murmurar. Para ellos, esa mujer representaba una distracción peligrosa. Y, como era habitual en ese mundo, los murmullos no tardaron en convertirse en advertencias. Una noche, mientras Pablo revisaba informes en su oficina, uno de sus hombres de confianza entró con un sobre en la mano. «Patrón, esto lo dejaron en la entrada. No sabemos quién fue». Pablo lo abrió y encontró una foto de Isabela, tomada claramente sin que ella lo supiera, mientras salía de un mercado en Medellín. Al reverso, había un mensaje escrito con tinta roja. «En tu mundo, los corazones no laten mucho tiempo». Pablo apretó la foto con fuerza. No era solo una amenaza, era un recordatorio de lo que él ya sabía: en ese universo, amar a alguien era exponerlo. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, ordenó aumentar la seguridad de Isabela. Vehículos blindados, rutas cambiantes, escoltas entrenados. Ella, sin embargo, no parecía intimidada. «Pablo», le dijo, «no vine de regreso para vivir encerrada. Si me quisieras proteger de verdad, me dejaría seguir con mi vida como la estaba llevando. Y si te dejara, no tendrías vida para mucho tiempo», respondió él con frialdad. Pero la amenaza no era un juego. Una semana después, mientras Isabela regresaba de una visita a una escuela rural, un grupo armado interceptó su convoy en una carretera secundaria. La reacción fue inmediata: los escoltas repelieron el ataque, pero uno de ellos cayó abatido. La noticia llegó a Pablo como un golpe en el estómago. Cuando la vio entrar a la hacienda, ilesa pero con las manos manchadas de sangre del escolta caído, él supo que las cosas habían cambiado. «Lo mataron por mí, ¿verdad?», preguntó ella, con la voz quebrada. Pablo no respondió, pero su silencio fue suficiente. Aquella noche, Isabela se encerró en su habitación y él, por primera vez en mucho tiempo, dudó de sus propias decisiones. Todo lo que había hecho para protegerla parecía inútil. Y más aún, su presencia estaba provocando exactamente lo que él quería evitar. Pero en vez de dejarla ir nuevamente, tomó una decisión distinta. «Si quieren tocar lo que es mío, les voy a demostrar lo que pasa», dijo a sus hombres. Lo que siguió fue una operación silenciosa pero letal. Pablo ordenó identificar y eliminar a cada uno de los responsables del ataque, no solo a los ejecutores, sino también a quienes habían dado la orden. En menos de 2 semanas, los involucrados desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores en las calles decían que el patrón estaba más despiadado que nunca, y que todo había sido por una mujer. Isabela, al enterarse de lo ocurrido, se sintió atrapada. «No puede seguir matando cada vez que alguien me amenace», le dijo. «Esto no es amor, Pablo, esto es guerra». «En mi mundo, son la misma cosa», respondió él. El dilema comenzó a carcomer su relación. Pablo, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas, no sabía manejar las discusiones prolongadas ni los cuestionamientos emocionales. Ella, por otro lado, no estaba dispuesta a convertirse en una excusa para más violencia. Y entonces, llegó el día que marcaría un antes y un después. Una mañana, mientras Pablo asistía a una reunión en un edificio de seguridad máxima, uno de sus hombres irrumpió con el rostro pálido. «Patrón, se llevaron a la señora Isabela». El secuestro fue limpio, sin rastros, sin disparos. Todo indicaba que había sido obra de un grupo con recursos y conexiones. Pablo supo al instante que no era un enemigo común. En cuestión de horas, Medellín se convirtió en una zona de cacería. Las órdenes eran claras: encontrarla, cueste lo que cueste. El patrón, que siempre había manejado el poder con una mezcla de cálculo y brutalidad, dejó de lado cualquier estrategia. Ahora actuaba con el corazón, y eso lo volvía impredecible. 3 días después, un mensaje llegó a través de un intermediario. «Devuélvenos lo que nos pertenece y ella saldrá viva». Pablo entendió. No pedían dinero, no pedían armas. Querían territorio, un corredor estratégico que él controlaba desde hacía años.
Era un golpe directo a su orgullo, a su autoridad. Esa noche, en su despacho, miró un mapa extendido sobre la mesa. Sus hombres esperaban su decisión. Si cedo, todos van a pensar que pueden tocarme. Si no cedo, ella muere. El dilema era el más difícil que había enfrentado. Y, por primera vez en su vida, el poder no parecía darle ninguna ventaja. Pablo permaneció sentado frente al mapa durante horas, sin decir una palabra. Los hombres que lo acompañaban no se atrevían a interrumpirlo. Afuera, la noche de Medellín se cernía como una sombra espesa, y en algún lugar de esa ciudad, Isabela estaba encerrada, tal vez pensando que la había abandonado, o que ya no quedaba esperanza. La balanza en su mente oscilaba sin descanso. Por un lado, el amor que sentía por ella, por el otro, el peso brutal del poder que había construido durante años, un poder que no permitía concesiones. Ceder territorio significaba mostrar debilidad. Y en su mundo, la debilidad no solo se castigaba, se exterminaba. Finalmente, habló. Vamos a recuperarla, pero no vamos a darles nada. Un murmullo de aprobación se extendió entre sus hombres. Nadie esperaba menos del patrón. La operación comenzó al amanecer. Información de informantes pagados, escuchas ilegales, interrogatorios nocturnos, en menos de 48 horas habían identificado la posible ubicación, una finca en las afueras, custodiada por un grupo de hombres fuertemente armados. Pablo decidió ir personalmente. No confiaba en que otros manejaran la situación como él quería. Llegaron en un convoy de camionetas blindadas, en silencio, bajo la lluvia. La finca estaba sumida en la penumbra, con apenas un par de luces encendidas. La entrada fue rápida y violenta. Un estallido de granadas cegó a los guardias, y en segundos los hombres de Escobar estaban adentro, disparando sin titubear. Pablo, con una pistola en mano, avanzaba como un depredador decidido. En el segundo piso, encontró una puerta cerrada con candado. La derribó de una patada. Allí estaba Isabela, atada a una silla, con el rostro pálido pero sin una sola lágrima. Cuando lo vio, su mirada se llenó de algo que no era solo alivio, también había reproche. Te dije que esto era peligroso, susurró ella, apenas liberada. Y te dije que nadie toca lo que es mío, respondió él, cortando las cuerdas. El rescate no fue el final del conflicto, sino el inicio de una nueva tormenta. Al regresar a la hacienda, Isabela no celebró su libertad. Se encerró en su habitación y, al día siguiente, pidió hablar con él a solas. Pablo, no puedo seguir aquí, dijo, mirándolo fijamente. No puedo vivir rodeada de muerte. Esto es lo que soy, contestó él. No puedo cambiarlo. Quizás no, pero yo sí puedo elegir. Fue la última conversación íntima que tuvieron. Esa misma semana, Isabela abandonó la hacienda Nápoles bajo protección de unos pocos hombres de confianza. Pablo no intentó detenerla. Sabía que si lo hacía, ella acabaría odiándolo para siempre. Su partida dejó un vacío extraño. Los días volvieron a llenarse de reuniones, transacciones y estrategias. El patrón volvió a ser el mismo que antes, al menos en apariencia. Pero quienes lo conocían de cerca notaban algo diferente, menos risas, más silencios, menos impulsividad en los negocios, más frialdad calculada. El amor, aunque fugaz, había dejado cicatrices. Años después, en una de esas raras noches de confidencias, Pablo le contó a uno de sus hombres más cercanos. Esa mujer fue la única que me hizo pensar en dejar todo esto. ¿Y por qué no lo hizo, patrón?, preguntó el otro. Pablo lo miró, con esa mezcla de arrogancia y melancolía que lo caracterizaba. Porque si dejaba esto, dejaba de ser yo. Y ella merecía a alguien que pudiera ser solo suyo. El recuerdo de Isabela quedó enterrado en su memoria, pero no olvidado. Nunca más permitió que alguien se acercara tanto. Y aunque en las calles se decía que Pablo Escobar no creía en el amor, él sabía la verdad. Se había creído, aunque fuera solo una vez, y ese breve instante había cambiado para siempre la forma en que veía el mundo. Con el tiempo, la historia de la mujer que robó el corazón del patrón se convirtió en un rumor, una leyenda susurrada en voz baja. Algunos decían que ella seguía viva, lejos, en otro país, construyendo una vida sencilla. Otros aseguraban que había caído víctima de la guerra entre carteles. La verdad, como casi todo en la vida de Escobar, quedó envuelta en misterio. Pero una cosa era cierta. En un universo donde la lealtad se medía en sangre y la traición se pagaba con la vida, había existido un capítulo distinto. Un capítulo en el que Pablo Escobar no fue solo el narcotraficante más temido de Colombia, sino también un hombre que, por un instante, quiso ser simplemente Pablo. Y aunque volvió a su trono de poder, rodeado de lujo, armas y miedo,
En las noches más silenciosas todavía podía escuchar su propia voz diciéndose algo que nunca confesó a nadie. Tal vez, si ella se hubiera quedado, yo ya no estaría aquí. Ese pensamiento lo acompañó hasta el final de sus días. Porque, en el fondo, sabía que ni el dinero, ni el poder, ni la fama podían llenar el hueco que dejó la única mujer que se atrevió a amarlo y a dejarlo.